Dios le bendiga y les guarde. Bendiciones para los que nos ven por YouTube. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Que sea el Dios de los cielos llenando sus vidas. Que sea el Dios de los cielos abriéndoles puertas. La palabra del Señor dice que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. De tal manera que sea el Señor de los cielos llenando tu vida y abriéndote puertas. Amén. Te habla tu amigo y hermano en Cristo, Pastor Jesús, en esta hora compartiéndote un corto mensaje por este medio, la cual tenemos el honor de compartirlo contigo, con los que nos ven, con los que nos escuchan. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a cada siervo, cada sierva o cada persona que nos ve por YouTube. Amén. Bendiciones. Quiero hablarte en Jeremías capítulo 12. Dice la palabra del Señor en Jeremías 12, versículo 1 y 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan lealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. Y hemos decidido titular este mensaje alegando tu causa. De tal manera que la palabra del Señor dice que el profeta Jeremías, siendo un hombre de Dios, siendo un gran siervo de Dios, un profeta de Dios, el cual Dios hablaba por medio de él, porque profecía que él decía, profecía se cumplía. De tal manera que hasta hoy, de hoy por hoy, estamos leyendo el libro de Jeremías. La profecía de Jeremías. Pero dice la palabra del Señor que llegó un momento que el profeta Jeremías sintió, yo digo que sería cólera, sintió enojo. ¿Por qué? Porque él veía que los demás eran prosperados y estaban haciendo el daño y estaban haciendo mal. De tal manera que aunque aquellas personas hacían el mal, eran prosperados. Y eso a Jeremías quizás le llegó un momento a molestarle, pero sabe que nosotros no somos nadie para entender a Dios. A Dios solamente hay que obedecerle. Mientras que tú le obedezcas a Dios, Dios traerá retribuciones de bendiciones sobre tu vida. Porque a ti no te tiene que importar porque el vecino, si no le sirve a Dios, es impío, es mundano, porque es próspero. Y tú todavía no eres próspero, o tú todavía estás viviendo en momentos de dificultades. Mientras que el vecino tiene buenos carros, buena casa, tú vives en una casa pequeña. A ti no te tiene que importar eso porque pasas a tener envidia. Y la envidia es mala. Debes decir, Señor, tu palabra bien dice que tus ojos están sobre justos y sobre injustos, sobre buenos y sobre malos. No sé por qué le has permitido la bendición a este hombre o por qué has permitido que este hombre sea próspero. Pero Señor, bendícelo y que Él conozca de tu camino. Ese es tu hablar, esa es tu manera de ser. No pensar porque este es más próspero que yo y yo le sirvo a Dios. Porque muchas personas dicen, y he hablado con muchas personas, donde dicen cuando era impío, cuando era mundano, no le servía a Dios, yo me iba bien. Y ahora que soy cristiano me va mal. Es que tú te declaraste enemigo en una parte espiritual. Te declaraste enemigo en el mundo espiritual. De tal manera que te vendrán ataques. De tal manera que te vendrán grandes aflicciones, tribulaciones. Porque te estás declarando enemigo en el mundo espiritual. De tal manera que el Dios de los cielos es el que te da nueva fuerza. El Dios de los cielos es el que te guía. El Dios de los cielos es el que te fortalece. Quizás estés pasando por momentos de aflicciones. Quizás estés pasando por momentos de tribulaciones. Quizás estés pasando por momentos de lucha. Donde tú dices ya no aguanto más. Donde tú dices ya no puedo seguir este camino. Donde tú dices ya me he quedado sin fuerza. Pero la palabra del Señor dice que no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. De tal manera que es con el Santo Espíritu de Dios. Él es el que te da nueva fuerza. Él es el que te levanta. Dice la palabra del Señor, los jóvenes flaquean y caen.
Mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque el que confía en Jehová jamás será avergonzado, porque jamás va a ser avergonzado el que está confiando en el Dios vivo, en el Dios poderoso. Es por eso que debes entender que en los momentos de tribulación, en los momentos de aflicciones, se convertirán en momentos de gloria, en los momentos de gozo. La Biblia dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero vendrá con regocijo recogiendo las semillas. De tal manera que vendrá con regocijo recogiendo las cosechas. Vendrá con regocijo recogiendo aquello que tú sembraste con lágrimas, con tristeza, con sufrimiento, con dolor. Vendrás a cosecharlo con alegría. Que no te acordarás del tiempo de la tristeza y de las aflicciones. Pero debes entender que debes confiar en Dios. Porque si confías en Dios, jamás vas a ser avergonzado. La palabra del Señor dice que Agar fue echada de la casa de Abraham. Y Abraham le colocó un odre y quizás algunas provisiones. Pero esta mujer se fue al desierto. Y en el desierto le faltó el agua. Dice que colocó al niño en un hebrón. ¿Para qué? Un árbol que era un hebrón. Dice la palabra del Señor que lo colocó en aquel lugar a esperar que el niño muriera. ¿Por qué? Porque yo no veré al niño morir. Por sufrimiento, por aflicción. Pero dice la palabra del Señor que el niño lloró. Y dice que apareció un ángel y le dijo a Agar, ¿qué tiene? Levanta al niño porque Dios ha oído su lloro, su llanto. De tal manera que quizás has llorado, quizás has pasado momentos de aflicciones, quizás has sufrido, quizás has pasado dificultades, quizás ha llegado un momento donde tú dices, ya yo no tengo fuerza, donde dices, ya no puedo luchar más. Pero tienes que entender algo, que Dios es experto en abrir fuentes en el desierto. La palabra del Señor dice que cuando el niño lloró, Agar levantó al niño. Dice que cuando miró, dice que había una fuente brotando en el desierto. Es que en el desierto, donde hay sequedad, donde tú no ves solución, ahí Dios empieza a traer respuesta. Pero cuando empiezas a clamar a Él, la palabra del Señor dice que Él abre caminos en el mar, abre estanque en el desierto, de tal manera que para Él no hay nada imposible. Y Él sigue siendo Dios, Dios sigue haciendo milagros. Eres tú el que tienes que confiar, eres tú el que tienes que creer, eres tú el que tienes que esperar en Jehová y clamarle a Él y decir, Señor, heme aquí, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, la cual está destinado a servirte, aunque estés pasando por momentos de lucha, aunque estés pasando por momentos de tempestades. El Dios de los cielos es el que trae respuestas sobre tu vida, porque no hay nada imposible para Él no hay nada imposible. La palabra dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. De tal manera que bendito el varón que confía en Jehová. Bendito aquel que está creyendo en Dios y cuya confianza está puesta en Dios, porque jamás será avergonzado. Porque el que confía en Jehová, la respuesta viene de Dios. La Biblia dice en el versículo 8, capítulo 17 de Jeremías, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. De tal manera que el que confía en Jehová, escúchame bien, tú que me ves por este medio, escúchame bien, que el que confía en Jehová jamás va a ser avergonzado, porque bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a una fuente de agua. El árbol que está junto a una fuente de agua, ese árbol no se secará. Ese árbol siempre tendrá fruto. ¿Por qué? Porque este árbol está en una fuente de agua a la cual se alimenta de aquella agua. Nosotros debemos estar a la fuente, pegado a la fuente de agua. ¿Para qué? Para que no nos sequemos, sino que reverdezcamos. Así como reverdeció la vara de Aarón, así como la vara de Aarón echó fruto, echó almendra, así tienes que reverdecer tu vida, así tienes que reverdecer tu ministerio, tu matrimonio, tu hogar. Así tienes que andar tú, como la vara de Aarón. La vara de Aarón fue colocada delante del tabernáculo de adoración. Fue colocada delante del tabernáculo de adoración, y ahí Dios
Hizo que la vara floreciera, una vara que estaba seca, una vara que estaba marchita. Quizás tú dirás, yo no tengo más oportunidades, quizás mi vida está seca, quizás mi vida está marchita, pero yo te tengo una noticia hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. El que hace milagros y prodigios, el que confía en Jehová jamás será avergonzado. Y si coloca tu vida en el tabernáculo de oración, delante de la presencia de Dios, tu vida reverdecerá, tu vida echará fruto, así como echó fruto, echó almendra la vara de Aarón, así reverdecerá tu vida, porque para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, dice la palabra del Señor. De tal manera que debes confiar. Y los pensamientos que Dios tiene contigo son pensamientos de bien y no de mal. Pensamiento de paz, pensamiento de gozo. Que tienes que pasar momentos de aflicción y de tribulaciones, sí la tienes que pasar. Pero eso te fortalecerá. La Biblia dice que el apóstol Pablo decía, este tiempo o el tiempo de la aflicción que estemos viviendo no es comparado con la gloria venidera o con el tiempo venidero. De tal manera que nada es comparado con la gloria venidera sobre tu vida. Cuando tú empiezas a creerle a Dios, cuando tú confías en Dios, en el momento de aflicción, en el momento de tribulación, Dios traerá respuestas sobre tu vida, sobre tu familia. Dios empezará a obrar a tu favor. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la aflicción nunca renegaste. En el tiempo de la aflicción nunca te confiaste de Dios. Sabías que la respuesta venía de parte de Dios. En un tiempo yo pasé un momento difícil, quizás uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mi esposa se enfermó de cáncer, mi esposa le dio cáncer en la sangre. Y mi esposa cada día se desgastaba más, cada día ella decaía más, cada día yo la veía y cada día estaba sin fuerza, no se podía casi levantar, duró 8 meses tirada en la cama, solamente se paraba para ir al baño, pero mi esposa cada día estaba más desgastada, la enfermedad estaba corriendo muy, muy rápidamente, pero también estaba corriendo la fe. También estaba corriendo la fe, estaba creciendo en nuestro interior una fe, creyendo que Dios es un Dios de milagro, creyendo que Dios es un Dios de prodigio. Y mi esposa, declamábamos a Dios, hacíamos vigilia, hacíamos ayuno. Muchos hermanos quizás de los que me ven por YouTube y muchos de los que no me están viendo, los que no me ven, clamaron por mi esposa, por la sanidad de mi esposa. Pero había algo que estaba haciendo Dios. Estaba moldeando algo en nuestras vidas. Estábamos pasando por momentos de dificultades, de aflicciones, donde sentíamos que ya no teníamos fuerza. Pero la fe estaba aumentando. Y hasta que llegó un momento de tanto clamarle a Dios, Dios derramó una unción sobre mi esposa. Y derramó una unción y recibió mi esposa sanidad. De tal manera que para Dios no hay nada imposible, porque Dios es el que sana, el que liberta, el que restaura. Hoy por hoy mi esposa es una mujer sana y libre de todas enfermedades. ¿Pero por qué? Porque le creímos a Dios. Si le creemos a Dios, Dios hará milagros y prodigios sobre tu vida. Amén, porque para Dios no hay nada imposible, así que empieza a creer, empieza a confiar, aunque estés pasando por momentos de tribulaciones, de aflicciones, Dios traerá respuestas sobre tu vida y Dios traerá la solución sobre tu vida. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. De tal manera que estamos atribulados, que estamos desesperados, que estamos en aflicciones. Pero Dios es el que te ciñe de fuerza. Dios es el que te levanta. De tal manera que no podemos desesperarnos. Debemos confiar en el gran yo soy. Debemos confiar en el Cristo de la gloria. Porque así como han sufrido los grandes profetas, el mismo Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario por ti y por mí. El mismo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y fue lleno de aflicciones, de tribulaciones. Pero venía a cumplir una meta que era llevarnos a la vida eterna.
Debes entender que es Dios el que te ha llamado para fortalecerte, para guiarte y para hacer contigo cosas maravillosas, porque para Él no hay nada imposible. Job estaba pasando por momentos duros, momentos quizás los peores momentos de su vida, pero estaba todavía confiando en Dios. Se mantenía creyéndole a Dios, se mantenía confiando en Dios. Si tú te mantienes creyéndole a Dios, si tú te mantienes confiando en Dios, Dios traerá retribución sobre tu vida. La Biblia dice, por tanto no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. De tal manera que tu yo exterior se desgasta, pierde fuerza, pero tu espíritu, tu yo interior debe renovarse cada día, debe seguir confiando, debe seguir creyendo. Aunque hoy no lo vi, mañana veré la respuesta de Dios. Aunque hoy no llegó, mañana veré la bendición de Dios, porque para Dios sigue haciendo milagros y para Él no hay nada imposible. La Biblia dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. De tal manera que las tribulaciones momentáneas, los momentos de aflicciones no son comparados con la gloria venidera. Porque el Dios de los cielos es el que trae la bendición sobre ti. Solamente cree, solamente confía y levántate y empieza a decir a Dios, yo creo, yo confío que algo acontecerá, yo confío que algo pasará, yo confío que algo renovará mi vida y que algo me dará nueva fuerza, porque la Biblia dice, aunque pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegará, aunque pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, dice la palabra de Isaías 43:2. De tal manera que ni la llama va a arder en ti. Nada pasará mientras que tú confíes en el Dios de los cielos. Así que empieza a creer, sigue confiando que Dios trae respuesta sobre tu vida. Bendiciones, Dios te bendiga y un gran éxito, una gran bendición estar compartiendo contigo la palabra de Dios. Bendiciones, Dios te bendiga.